¿Te ha pasado? Estás hablando con tu pareja y sin previo aviso dice, siempre haces lo mismo, sabes que no es verdad, pero tu cuerpo reacciona como si te hubieran acusado frente a un jurado invisible. Sientes la necesidad inmediata de corregir, de explicar, de demostrar que no es justo. O tal vez ocurre en el trabajo, entregas un proyecto y tu jefe comenta, esperaba algo más sólido, no grita, no insulta. Pero algo dentro de ti se activa. Empiezas a enumerar razones. El tiempo fue corto, el equipo no respondió, las instrucciones no estaban claras. Hablas rápido. Y cuanto más explicas, más pequeño te sientes. Lo que casi nadie entiende es que en ese momento no estás defendiendo la verdad, estás defendiendo tu identidad. Y al hacerlo, bajas tu propio estatus real social. Hoy voy a mostrarte una ley psicológica que opera en todas las relaciones humanas, una ley silenciosa que determina quién mantiene el control emocional y quién entra en modo justificativo. Según Maquiavelo, el poder no se trata de tener la razón, se trata de no colocarte voluntariamente en posición de acusado. Y la mayoría lo hace todos los días. Si quieres aprender a detectar esta dinámica antes de que te arrastre y empezar a moverte con una ventaja que casi nadie ve, suscríbete ahora, porque cuando entiendas esto, no volverás a reaccionar igual ante una acusación. La escena es simple. Alguien cuestiona algo sobre ti. Puede ser pequeño, puede ser ambiguo, pero en el instante en que sientes el impulso de explicar, algo más profundo ocurre. Estás aceptando un marco. Un marco es la definición invisible de la situación. Cuando alguien dice, siempre haces lo mismo, establece que hay un patrón negativo en ti. Cuando respondes, no, no siempre, mira, aceptas que el debate gira en torno a si tú fallaste. Has entrado en su sala de juicio. Y una vez que entras, ya estás debajo. No importa si ganas el argumento. El simple hecho de justificarte comunica que necesitas aprobación. Y en cualquier jerarquía humana, quien necesita aprobación ocupa un lugar inferior al que la otorga. Observa cómo reaccionan las personas que proyectan seguridad. Cuando reciben una crítica ambigua, no se apresuran, no llenan el silencio con datos. Pueden escuchar, pueden hacer una pausa, pueden decir «entiendo» y dejarlo ahí. Esa pausa cambia todo, porque ahora el otro siente la carga de sostener su afirmación. Si exageró, tendrá que ajustarse. Si estaba probando tu reacción, ya obtuvo información. Pero tú no te moviste, no corriste, no pediste validación. Lo que estás a punto de aprender no es manipulación superficial. Es comprensión del estatus. Defenderte no te debilita porque estés equivocado. Te debilita porque comunica dependencia emocional del juicio ajeno. Maquiavelo entendía que el poder real no se pierde cuando te critican, se pierde cuando reaccionas como si esa crítica definiera tu valor. La mayoría vive atrapada en un reflejo infantil. Acusación más explicación igual a seguridad. Lo aprendimos de niños. Si podíamos justificar lo que hicimos, evitábamos castigo. Pero en la vida adulta, esa reacción nos coloca en posición inferior frente a personas sin autoridad real sobre nosotros. La pregunta no es si la acusación es justa. La pregunta es más incómoda. ¿Por qué necesitas corregirla de inmediato? Si eso te inquieta, es porque estamos tocando algo profundo. En los próximos minutos vas a descubrir cómo esa necesidad automática de defensa moldea tu estatus en cada conversación. Cuando lo veas con claridad, notarás el momento exacto en que alguien intenta colocarte debajo. Y ahí tendrás una elección: justificarte o sostener tu posición sin pedir permiso. En 1512, Nicolás Maquiavelo fue arrestado, acusado de conspiración y sometido a tortura. No era una discusión doméstica ni una crítica laboral. Era una amenaza real. Podía perder su libertad, incluso su vida. Y sin embargo, hay algo que casi nadie analiza con suficiente atención. No dejó un registro desesperado intentando limpiar su nombre públicamente. No inició una campaña emocional para demostrar su inocencia.
no convirtió su defensa en espectáculo. ¿Por qué? Porque entendía algo que la mayoría todavía ignora. Cuando te defiendes con ansiedad, confirmas que el otro tiene derecho a juzgarte. Maquiavelo vivía en una Florencia dominada por intrigas políticas. Las acusaciones no buscaban verdad, buscaban debilidad. Eran pruebas. Cuando alguien era señalado, el verdadero examen no era si era culpable, sino cómo reaccionaba bajo presión. Esa lógica no ha desaparecido, solo cambió de escenario. Hoy no te torturan en una celda, te cuestionan en una reunión, te etiquetan en una discusión, te interpretan en redes sociales. Y cada vez que alguien lanza una crítica ambigua, ocurre lo mismo que en el siglo XVI, se activa una prueba invisible. La prueba no es sobre los hechos, es sobre tu estabilidad. La mayoría cae en el mismo error universal, cree que el objetivo es ganar el argumento. Entonces, habla, explica, justifica, presenta evidencia, intenta corregir la percepción del otro como si su paz dependiera de eso. Y ahí está la trampa, porque en el momento en que luchas por convencer, has aceptado el rol inferior dentro de la interacción. Has reconocido implícitamente que el otro tiene autoridad para evaluarte. Y en dinámicas humanas, la autoridad no siempre se declara, se concede. Eso es lo que Maquiavelo comprendía con claridad brutal. El poder no se trata de ser inocente, se trata de no posicionarte como suplicante. Imagina dos escenarios. En el primero, alguien dice: no creo que estés preparado para liderar esto. Tú respondes con un discurso detallado sobre tu experiencia, tus logros y tus sacrificios. Hablas durante 2 minutos, tal vez incluso convences racionalmente. Pero emocionalmente, el grupo ya registró algo. Estabas defendiendo tu legitimidad. En el segundo escenario, escuchas la misma frase, mantienes la calma, haces una pausa breve y preguntas con serenidad. ¿Qué parte específica te genera duda? Ahora no estás justificándote, estás evaluando la acusación. Has cambiado el marco. No eres el acusado, eres el analista. Ese pequeño desplazamiento altera la jerarquía completa. El error universal es pensar que explicar demuestra fuerza. En realidad, demostrar calma ante evaluación proyecta más poder que cualquier lista de logros. Maquiavelo escribió que es más seguro ser temido que amado, pero la mayoría interpreta mal esa frase. No hablaba de intimidación constante, hablaba de estabilidad, de no depender emocionalmente de la aprobación ajena, de no moverse al ritmo de cada crítica. Cuando te defiendes con urgencia, revelas dependencia. Cuando eliges responder sin ansiedad, comunicas autosuficiencia. Y aquí está lo incómodo. Muchas veces ni siquiera es la acusación lo que te desestabiliza. Es el miedo a perder estatus frente a los observadores. Porque en toda interacción hay terceros invisibles, personas que evalúan quién parece firme y quién parece reactivo. No analizan tus argumentos con lógica fría. Perciben energía, perciben control, perciben quién necesita ser validado. La gran lección no es nunca hables, es nunca hables desde la necesidad. Maquiavelo no sobrevivió siendo el más fuerte físicamente, sobrevivió entendiendo que el verdadero poder es psicológico, y la primera señal de debilidad psicológica es la urgencia por justificar tu existencia. Si no comprendes esta dinámica, seguirás creyendo que defenderte es madurez, cuando en realidad muchas veces es una confesión silenciosa de inseguridad, y esa confesión, aunque no la pronuncies explícitamente, todos la sienten. Para entender por qué defenderte reduce tu poder, necesitas comprender cómo funciona realmente el estatus en el cerebro humano. El estatus no es un título, no es dinero, no es carisma superficial. Es una percepción instantánea basada en señales emocionales. Nuestro sistema nervioso evalúa jerarquías en milisegundos. Antes de analizar palabras, detectamos regulación emocional. Detectamos quién parece estable y quién parece reactivo. Y esa evaluación ocurre a nivel primitivo mucho antes de que la lógica intervenga.
Cuando alguien te acusa y tú reaccionas con urgencia, tu cuerpo comunica algo específico, amenaza percibida. Tu tono cambia, tu velocidad aumenta, tu energía se vuelve defensiva. Aunque tus argumentos sean brillantes, tu fisiología ya transmitió el mensaje. El mensaje es simple: esto me afecta. Y en jerarquías sociales, quien es fácilmente afectado pierde posición. Observa a los líderes reales en momentos de presión. No son necesariamente los más inteligentes de la sala, son los más regulados. Pueden recibir una crítica dura sin que su identidad tiemble. Pueden escuchar sin apresurarse a limpiar su imagen. Esa estabilidad es interpretada como superioridad implícita. Aquí entra un concepto clave: el instinto de evaluación social. Cada vez que alguien te cuestiona, está probando tu centro. No siempre lo hace conscientemente. A veces es automático, pero el cerebro humano busca constantemente señales para ubicar a los demás en la jerarquía. ¿Es fuerte? ¿Es inestable? ¿Es dependiente? ¿Es autosuficiente? Cuando explicas demasiado, activas una señal clara de dependencia, no dependencia material, sino emocional. Dependencia del acuerdo ajeno para sentirte seguro, y eso baja tu estatus. La paradoja es que defenderte parece racional, parece adulto, parece maduro. Pero muchas veces es un reflejo infantil refinado. De niños aprendimos que explicar evitaba castigo. Si podíamos justificar nuestras acciones, reducíamos la amenaza. Ese patrón quedó grabado. El problema es que en la vida adulta las dinámicas cambian. Ya no estás frente a una figura que controla tu supervivencia directa, pero tu cerebro sigue reaccionando como si lo estuvieras. Entonces, cuando alguien dice «eres irresponsable» o «siempre haces lo mismo», no solo escuchas una opinión. Tu sistema nervioso escucha peligro de exclusión, y la exclusión, para el cerebro social, equivale a amenaza. Defenderte se convierte en una estrategia automática para restaurar pertenencia. Sin embargo, en grupos humanos, la pertenencia no se recupera justificándote, se consolida mostrando estabilidad. Las personas confían más en quien no necesita demostrar constantemente su valía. Hay otro elemento crucial: el silencio genera tensión cognitiva. Cuando alguien te ataca y no reaccionas como espera, su cerebro experimenta incertidumbre. Esperaba resistencia, esperaba argumentos, esperaba emoción. Si no obtiene nada de eso, debe reevaluar la situación. Y quien obliga al otro a reevaluar, gana posición. No se trata de frialdad artificial, se trata de coherencia interna. Cuando sabes quién eres, una acusación no define tu identidad. Puede ser válida o no, pero no te desestructura. Esa solidez es interpretada como poder. Por eso, explicar demasiado casi siempre empeora las cosas. Cada frase adicional comunica que necesitas corregir la percepción ajena, y la necesidad es lo opuesto al estatus alto. Las personas con mayor presencia no están obsesionadas con cómo son interpretadas, no porque sean arrogantes, sino porque su identidad no depende de aprobación inmediata. La psicología del estatus es implacable. No premia al más elocuente, premia al más estable. Y estabilidad significa que puedes ser evaluado sin sentir que debes suplicar absolución. Cuando entiendes esto, dejas de preguntarte ¿cómo gano el argumento? Y empiezas a preguntarte ¿qué está comunicando mi reacción sobre mi posición? Esa pregunta cambia todo. Ahora que entiendes cómo funciona el estatus en el cerebro humano, podemos hablar del concepto que une todo: el marco invisible. Un marco es la definición implícita de lo que está ocurriendo en una interacción. No es lo que se dice literalmente, es el contexto psicológico que determina quién evalúa y quién es evaluado. Cada conversación tiene un marco activo, y en cualquier conflicto solo hay tres posiciones posibles. Primera posición: quien define el problema. Segunda posición: quien responde al problema. Tercera posición: quien observa y decide si el problema merece existir. La mayoría vive atrapada en la segunda. Imagina que alguien dice: «Eres demasiado sensible».
En ese instante ha definido un problema. Ha establecido que tu sensibilidad es el tema central y que necesita ser evaluada. Si respondes, no soy sensible, solo estaba explicando. Aceptaste la definición. Estás dentro del marco que la otra persona creó. Ahora el debate gira en torno a tu defecto. Tú estás justificándote. La otra persona observa. Pero existe otra opción. Puedes cuestionar el marco sin agresividad. Puedes responder, ¿qué entiendes por sensible? O incluso, interesante que lo veas así. Esa respuesta no acepta automáticamente el problema. Lo coloca bajo análisis. Y cuando analizas el problema en vez de defenderte de él, cambias de posición. Eso es control del marco. Las personas con mayor presencia rara vez reaccionan directamente a la acusación. Primero, evalúan si el marco merece ser aceptado. No se precipitan a limpiar su imagen porque entienden algo crucial. Aceptar el marco equivocado puede colocarte en inferioridad, incluso si ganas la discusión. Aquí es donde muchos fallan, confunden rapidez con fuerza, creen que responder inmediatamente demuestra seguridad. En realidad, la rapidez defensiva suele revelar urgencia interna. El marco invisible también opera en grupos. Cuando alguien te desafía frente a otros, no solo te está hablando a ti, está enviando una señal al grupo, está probando si te desestabilizas. Si lo haces, el grupo registra esa reacción como información sobre tu jerarquía. Por eso, las respuestas breves y estables suelen tener más impacto que largos discursos. Observa cómo un líder firme maneja una crítica pública. No se enreda en explicaciones extensas. Puede decir, tomaré eso en cuenta, o lo revisaremos, y continuar. No permite que la conversación se convierta en juicio personal. Eso no es evasión. Es administración del marco. Hay algo más profundo. Cuando alguien intenta definirte con una etiqueta, irresponsable, inmaduro, egoísta, está intentando encapsular tu identidad en una narrativa conveniente. Si luchas frenéticamente contra esa etiqueta, la validas como algo digno de debate. Pero si la tratas con calma, incluso con ligereza, reduce su peso. Controlar el marco no significa imponer silencio constante. Significa elegir conscientemente cuándo aceptar una discusión y cuándo redefinirla. Significa no permitir que cada acusación dicte la estructura de la conversación. Y aquí está la clave estratégica. Quien define el marco define la jerarquía. Si tú aceptas cada definición que otros lanzan sobre ti, vivirás reaccionando. Si eliges qué marcos aceptar y cuáles cuestionar, empezarás a operar desde arriba. La mayoría no pierde poder por falta de argumentos. Lo pierde porque no sabe que el juego real no es el contenido de la discusión, sino quién tiene el derecho implícito de juzgar. Cuando ves el marco invisible, ya no reaccionas automáticamente. Observas, evalúas, decides, y esa pausa consciente es el primer paso para salir de la posición de acusado y entrar en la posición de quien dirige la dinámica. Una vez que comprendes esto, cada conversación se convierte en una elección estratégica, y casi nadie más está jugando con esa conciencia. Ahora que entiendes el marco invisible, necesitas herramientas concretas, no teoría, no frases teatrales. Estrategias aplicables que mantengan tu posición sin convertirte en alguien frío o arrogante. Primera técnica: silencio estratégico. Cuando alguien lanza una acusación, la reacción automática es llenar el vacío con palabras. El silencio interrumpe ese patrón. Pero no cualquier silencio. No es mirar al suelo, ni parecer herido. Es contacto visual estable, respiración calmada, postura relajada. 3 o 4 segundos pueden sentirse eternos, pero en esos segundos ocurre algo crucial. La otra persona empieza a procesar su propia afirmación. El cerebro humano odia el vacío social. Si no respondes como se espera, el atacante suele empezar a explicar, suavizar o incluso retractarse. Sin que digas nada, el marco comienza a desplazarse. No estás ignorando, estás sosteniendo.
Segunda técnica, aceptar y amplificar. Cuando alguien intenta etiquetarte para reducir tu estatus, puedes exagerar esa etiqueta hasta volverla absurda. Si alguien dice, eres un obsesivo con el trabajo, podrías responder con calma. Sí, duermo en la oficina y tengo un altar dedicado a los informes. La exageración comunica algo muy claro. No estoy amenazado por tu definición. El humor controlado desactiva la carga emocional del ataque. No estás defendiendo tu identidad. Estás mostrando que no depende de esa opinión. Eso cambia la percepción del grupo. La etiqueta pierde filo porque no encontró resistencia emocional. Tercera técnica. La niebla. Consiste en estar de acuerdo parcialmente sin entregar tu posición. Si alguien dice llegaste tarde porque no te importa el equipo, puedes responder, llegué tarde, y detenerte ahí. No justificas, no culpas al tráfico, no dramatizas, reconoces el hecho sin aceptar la narrativa emocional que intentaron imponer. Al eliminar la defensa, eliminas el combustible del conflicto. La otra persona esperaba resistencia, esperaba argumentos. Al no encontrarlos, su impulso pierde dirección. Pero hay una advertencia importante. Estas técnicas no funcionan si internamente estás alterado. Si por dentro estás desesperado por aprobación, el silencio se verá tenso, el humor se verá forzado, el acuerdo parcial sonará sarcástico. La técnica sin estabilidad interna se convierte en actuación. Por eso el objetivo no es parecer fuerte, es volverte estable. También debes saber cuándo no usarlas. Si cometiste un error grave que afecta directamente a otros, asumir responsabilidad clara y ofrecer solución puede fortalecer tu estatus. La diferencia está en la energía. No hablas desde el miedo a ser juzgado, hablas desde la responsabilidad. La mayoría confunde defensa con responsabilidad. Defenderse es intentar proteger la imagen. Responsabilizarse es reconocer hechos sin colapsar emocionalmente. Las tres técnicas tienen algo en común. No ceden el marco automáticamente. No aceptan que la conversación se convierta en tribunal, sin tu consentimiento. Te permiten responder desde elección, no desde reflejo. Cuando aplicas silencio estratégico, obligas al otro a sostener su acusación. Cuando aceptas y amplificas, desactivas la carga emocional. Cuando usas la niebla, reconoces sin justificarte. En todos los casos, el mensaje implícito es el mismo. Mi identidad no depende de tu evaluación inmediata. Y esa señal, más que cualquier argumento brillante, es lo que realmente eleva tu posición en cualquier interacción social. Porque al final, el poder no está en ganar debates, está en no necesitar ganarlos para sentirte firme. Hasta ahora hemos hablado de estrategias externas, silencio marco, técnicas, pero nada de eso funciona si internamente sigues sintiendo que una acusación amenaza tu valor. Aquí está la parte incómoda. Lo que más te duele no es la crítica, es la posibilidad de que tenga algo de verdad. Si alguien te dice algo completamente absurdo, que tienes la piel azul o que naciste en otro planeta, no te alteras. No sientes urgencia por defenderte, porque tu identidad no está en juego. Pero si alguien dice eres irresponsable y sientes una punzada inmediata, es porque en algún nivel temes que esa narrativa pueda instalarse. La defensa revela la grieta. Muchas personas creen que el poder es aprender frases inteligentes. No lo es. El verdadero trabajo ocurre antes de cualquier conversación. Ocurre cuando decides enfrentar tus propias sombras. Todos somos capaces de egoísmo, de pereza, de orgullo, de crueldad ocasional. Negarlo no te hace más fuerte. Solo te vuelve frágil ante cualquier acusación que toque esas zonas. Cuando integras tus defectos, dejan de ser armas contra ti. Si sabes que a veces puedes ser impaciente, alguien que te llame impaciente no destruirá tu centro. Puedes reconocerlo sin derrumbarte. Puedes incluso asentir con tranquilidad. Esa aceptación interna neutraliza la necesidad de defenderte. El problema es que la mayoría construye una identidad idealizada.
Soy siempre responsable, siempre soy justo, siempre soy considerado. Cuando alguien cuestiona esa imagen, no solo cuestiona una acción, amenaza la narrativa completa que has construido sobre ti. Y proteger esa narrativa consume energía constante. Maquiavelo comprendía algo que pocos admiten. La naturaleza humana no es pura ni coherente. Es estratégica, contradictoria, a veces oscura. Negar esa complejidad te hace vulnerable. Aceptarla te hace estable. El trabajo interno consiste en mirar honestamente tus defectos sin dramatizarlos ni justificarlos, no para castigarte, sino para integrarlos. Cuando sabes quién eres en tus luces y sombras, la opinión ajena pierde poder de definición. Hay una diferencia enorme entre defenderte porque sabes que estás equivocado y defenderte porque no soportas que alguien piense mal de ti. La segunda es dependencia emocional, y la dependencia emocional es lo que reduce tu estatus real. Las personas más estables no necesitan que todos las entiendan. No necesitan corregir cada interpretación errónea. Saben que su identidad no está en manos de la percepción momentánea de otros. Eso no significa indiferencia total, significa solidez. Cuando alguien te acusa y tú puedes escuchar sin que tu autoestima se tambale, proyectas algo raro en el mundo actual. Autosuficiencia emocional. Y la autosuficiencia es magnética, porque la mayoría vive reaccionando para proteger una imagen frágil. Cuando alguien no entra en ese juego, se siente diferente, más pesado, más firme, más difícil de mover. El trabajo de sombra no es volverte oscuro. Es volverte completo, es aceptar que no eres perfecto y que no necesitas parecerlo para existir con dignidad. Es entender que las críticas pueden contener información útil sin convertirse en ataques a tu identidad. Cuando integras tus partes incómodas, dejas de luchar contra cada etiqueta. Algunas podrás descartarlas, otras podrás reconocerlas parcialmente, pero ninguna te sacará del eje. Y cuando ya no temes ser expuesto, ya no necesitas defenderte con urgencia. Ahí comienza el poder real, no en el silencio externo, sino en la calma interna que hace que el silencio sea natural. Antes de terminar, necesitas entender algo crucial. No defenderte no significa volverte pasivo, indiferente o irresponsable. Aquí es donde muchos arruinan todo. Primer error común: usar el silencio como castigo. Si tu silencio está cargado de resentimiento, tensión o superioridad artificial, no proyecta poder, proyecta inmadurez. La gente percibe cuando estás intentando ganar la interacción sin decir nada. El silencio estratégico es estable, no hostil. Segundo error: aplicar estas técnicas cuando debes asumir responsabilidad clara. Si cometiste un error que afectó directamente a otros, reconocerlo con firmeza puede elevar tu estatus. Decir, fue mi error, lo corregiré sin excusas, comunica más poder que cualquier defensa. La diferencia está en la energía. No hablas para proteger tu ego, hablas para resolver. Tercer error: confundir poder con frialdad. Algunas personas, después de entender esta dinámica, se vuelven exageradamente distantes. Creen que nunca deben explicar nada. Pero liderazgo real no es misterio constante. Es elección consciente. A veces explicar es estratégico. Lo que nunca debe ser automático es justificarte por miedo. Ahora un contraejemplo importante. Si estás en un contexto legal, profesional o técnico donde los hechos deben aclararse formalmente, explicar no reduce tu estatus, lo reduce la ansiedad con la que lo haces. Puedes presentar datos con calma, sin urgencia emocional. Puedes corregir información sin parecer que tu identidad está en juego. La clave no es no hablar, es no reaccionar desde la necesidad. Y ahora viene el experimento. Durante los próximos 7 días vas a practicar algo incómodo. Cada vez que alguien te critique, te etiquete o te cuestione, no responderás de inmediato.
Harás una pausa, respirarás, evaluarás el marco antes de aceptar la discusión. Si la crítica es trivial, usarás silencio estratégico. Si es exagerada, podrás aceptar y amplificar. Si contiene una parte de verdad, aplicarás la niebla, reconocerás el hecho sin justificarte. Pero lo más importante será observar tu impulso interno. Sentirás el deseo de explicar, sentirás la necesidad de limpiar tu imagen. No lo hagas de inmediato. Deja que esa incomodidad exista. Descubrirás algo revelador. La mayoría de las críticas pierden fuerza cuando no encuentran resistencia emocional. Muchas personas ni siquiera están buscando verdad, están buscando reacción. Cuando no la reciben, el juego se desinfla. También notarás algo más profundo. Tu postura cambia, tu tono se vuelve más lento. Empiezas a moverte con menos prisa. Esa estabilidad empieza a redefinir cómo te perciben. Si no puedes completar estos 7 días sin defenderte compulsivamente, eso revela algo más importante que cualquier técnica. Tu identidad depende demasiado de la aprobación externa. Y ahí está el verdadero trabajo, porque el poder real no se trata de controlar a otros, se trata de no ser controlado por sus evaluaciones momentáneas. Maquiavelo entendía que el mundo siempre probará tu centro, siempre habrá alguien dispuesto a cuestionarte, provocarte o etiquetarte. No puedes evitar eso, lo que sí puedes evitar es entregar voluntariamente tu posición cada vez que ocurre. Al final, todo se reduce a una decisión silenciosa. ¿Vas a reaccionar como si estuvieras siendo juzgado? ¿O vas a comportarte como alguien que sabe que su valor no necesita defensa constante? La diferencia parece pequeña, pero en dinámicas humanas esa diferencia separa a quienes buscan aprobación de quienes proyectan autoridad natural. Practica, observa, ajusta. Y verás cómo poco a poco dejas de competir por tener razón y empiezas a operar desde un lugar mucho más sólido. El mundo seguirá probándote, seguirán cuestionándote, seguirán intentando definirte con una frase rápida o una etiqueta cómoda. Eso no va a cambiar. Lo que sí puede cambiar es tu reacción. Puedes seguir defendiendo tu valor cada vez que alguien lo roce, o puedes empezar a moverte como alguien que no necesita permiso para existir. La diferencia no está en las palabras que uses, está en la estabilidad que proyectas cuando decides no entrar en el tribunal que otros intentan construir. Cuando dejas de reaccionar por miedo a perder aprobación, algo cambia en tu presencia. Tu voz se vuelve más firme, tus pausas pesan más, tus respuestas son elecciones, no reflejos. Y la gente lo nota. Si este mensaje te hizo pensar en situaciones donde regalaste tu marco sin darte cuenta, suscríbete ahora. Aquí no enseñamos a agradar, enseñamos a mantener poder psicológico en cualquier entorno. Dale like si quieres más contenido sobre dinámicas reales de estatus y comenta abajo cuál fue la última vez que te defendiste y qué harías diferente ahora. Nos vemos en el próximo